Un saludo muy especial para toda la comunidad de Yarumal. Estamos en nuestro programa Ruta de la Salud, hablando de temas de eventos de interés en salud pública y principalmente temas de salud para toda la prevención, atención y control de todas las enfermedades que se vienen presentando en nuestro municipio. Por eso le damos la bienvenida a nuestro compañero, a nuestro médico de nuestro municipio, muy reconocido en nuestro municipio. Bienvenido, doctor. José, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y es muy grato estar acá para poder hablar y tocar y poder dar claridad de todos esos temas de salud que nos interesa en nuestro municipio. Claro, el doctor, como ustedes lo conocen, el doctor Sebastián Ramírez, médico cirujano de la IPS Prosalco, en el cual se encarga de todos los seguimientos del programa de control prenatal en nuestro municipio. Por eso tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de la salud sexual y reproductiva y además de eso, maternidad segura y la ruta integral, que es importante ya que en nuestro municipio se viene presentando incrementos de casos de morbilidad materna extrema y también morbilidad perinatal y neonatal tardía. Por eso es muy importante. Sabemos que en nuestro municipio contamos con muchas gestantes y además de eso tenemos corregimientos, veredas, y es importante dar como esos tips para todas estas gestantes de nuestro municipio. Pero antes es muy importante comenzar desde el punto inicial, lo que es la salud sexual y reproductiva. Sí, José, es muy importante, digamos, que tengamos claridad y saber que tenemos acceso a todos estos medios por medio de las EPS y en cada una de las instituciones y las IPS que los están brindando. Entonces tenemos que, como lo dice, la planificación familiar. Planificación familiar, que es planear la familia. Poder, esa pareja, esa futura familia gestante, pueda programar y pueda decidir cuándo tener sus hijos. Y no que sea de pronto algo así aleatorio, de pronto porque no sabían que existían esos métodos. Entonces, la idea es que sepan que en todas las IPS y todas las EPS tienen la facilidad de que puedan acceder a todos esos servicios. Entonces tenemos muchos métodos de planificación, son muy amplios para las mujeres, también los hombres pueden acceder a ellos y por ahora, porque pueden haber escuchado que hay estudios para la píldora, hay otros tipos de inyecciones para los hombres, pero eso todavía está en fases de investigación. Pero está el preservativo masculino, ¿cierto? Que es el condón, que eso te lo puede dar las IPS con las diferentes EPS. Y por parte de las mujeres, pues como les dije ahora, hay una amplia gama de métodos de planificación. Están las píldoras, están los métodos inyectables, tenemos uno que es mensual y otro que es trimestral, que normalmente uno opta por ese medicamento para el posparto inmediato, ¿cierto? Para que empiecen a planificar. También tenemos lo que son el Yadel o está el Implanon, que son los métodos que son subdérmicos, que se colocan en el brazo, en la cara interna del brazo. Dependiendo del tipo de método que se elija, puede haber una duración de 3 a 5 años. Y son métodos que son muy fáciles, digamos, cómodos para todas las mujeres, porque no hay que estar, digamos, pensando en el horario, el día que hay que colocar o tomar la pastilla, entonces es mucho más cómodo. Bueno, también tenemos el DIU, que es el dispositivo intrauterino, que es un dispositivo que se coloca dentro del útero y tiene una duración mucho mayor, que es dependiendo si es hormonal o si es de cobre. El de cobre tiene una duración más o menos entre los 9 y los 12 años. Y también es muy cómodo y la falla pues es mínima frente, digamos, a otros métodos que existen, que son, digamos, los métodos del ritmo, el método de feeling, que normalmente dependen mucho, digamos, de la experticia que tenga cada mujer y el conocimiento que tenga de su cuerpo. Entonces, uno puede apoyarse con esos métodos, pero la idea es que siempre sea, digamos, apoyado con uno de estos métodos anteriores que te mencioné. Y obviamente que vale la pena recalcar, por la parte de los hombres, utilizar siempre el preservativo. Por un lado, pues para evitar, digamos, hijos en una etapa no deseada de la vida, ¿cierto?
y que sean planeados, pero también, que es muy importante para la parte de salud pública de nuestro municipio y para evitar enfermedades dentro de esos futuros embarazos, de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el método ideal para evitar, un método de barrera ideal para evitar, digamos, esa transmisión de enfermedad de transmisión sexual sería el preservativo masculino. También hay un preservativo femenino, pero es mucho más conocido el preservativo masculino. Vemos que es muy importante con todo lo que es la salud sexual y reproductiva y principalmente lo que es planificación. Se hace un acompañamiento por una enfermera jefe, un médico, para que decidan con el usuario cuál es el mejor método, ¿verdad? Vemos que durante esa aplicación o esos métodos que van a utilizar esas personas a veces producen algunas reacciones adversas leves y muchas de esas personas que comienzan a utilizar estos métodos lo que hacen a veces es suspenderlo, ¿verdad? Dejan de utilizarlo, no le informan al médico, no van a la consulta y es cuando a veces suceden esos embarazos no deseados. O a veces puede pasar también que las personas no asisten a estos programas de planificación familiar, sino que van a una farmacia, un amigo los aconseja acerca de estos métodos y sabemos que estos métodos no funcionan a veces para cada una de estas personas. Sí, a veces se toman ese tipo de decisiones y es más común de lo que uno creería. Entonces a veces en vez de asistir a una cita médica, van al de la farmacia o le consultan a la prima, a la abuela, a la mamá, a la amiga y todos los cuerpos son distintos. Entonces obviamente en base a una asesoría inicial y a un seguimiento, que por eso hay unos controles dentro de las IPS, para poder establecer si ese método es el adecuado para esa persona. Entonces la invitación siempre es consultar. Tenemos que entender que en teoría el único, digamos, que es responsable de formular en Colombia siempre va a ser el médico. O sea, personas ajenas a ese campo profesional no deberían estar, digamos, formulando, ni el de la farmacia, ni obviamente la prima, ni la mamá, ni nada de eso. Siempre debe haber una asesoría por parte de personal médico o personal de una jefe de enfermeras capacitada en ese tipo de labor, en esa parte de la anticoncepción. Bueno, entonces para tratar un tema muy importante porque van de la mano todo, ya lo que es un ejemplo, ¿cuánto tiempo debe de pasar para que una persona, entonces, que usted no hacía mención, pueda quedar en embarazo, para poder entrar en tema entonces con lo de la maternidad segura, que es muy importante? Sí, entonces ahí hay un puente. Entonces, digamos, la pareja, esa futura familia gestante, desean tener un bebé, quieren formar ya una familia. Entonces, la idea es que consulten con el médico o pueden pedir directamente en sus IPS una cita preconcepcional. Entonces, la cita preconcepcional le van a dar esa asesoría, porque la idea es que no se embarace antes de que transcurra, digamos, un tiempo prudente, que es, digamos, para que se puedan realizar los exámenes, unos exámenes previos para ver en qué condiciones está, si no hay infecciones anteriores o que esté cursando con alguna infección o que no vaya a tener anemia o vaya a tener algo que de pronto pueda complicar ese inicio del embarazo o el transcurso de ese embarazo. Entonces, también dentro de ese programa lo que se hace es formular, porque es importante, digamos, la toma inicial de ácido fólico, porque en nuestro medio, en nuestra parte cultural, tenemos deficiencias de ácido fólico. Entonces, de forma general se hace, digamos, eso para evitar problemas en ese futuro bebé, como problemas del tubo neural, lo que produce en el momento del nacimiento una espina bífida, ¿cierto? Que son problemas asociados a déficit de ácido fólico. Entonces la idea es que al menos por 3 meses tomar ácido fólico. Entonces la idea es que sigan planificando, de pronto no con hormonales, sino más bien con métodos de barrera, tipo condón, y poder así tener tiempo de hacer los exámenes, las valoraciones iniciales y el tiempo mínimo de administrarse del ácido fólico, que son al menos 3 meses, obviamente seguirlo pues tomando. Y obviamente ya de acuerdo al tipo de método que se estaba utilizando anteriormente, el 50% de las mujeres en los primeros 6 meses pueden quedar en embarazo y el otro 50% hasta el año. Obviamente tenemos
como en todo, un remanente que puede haber un 5% de la población que puede demorarse un poco más en quedar en embarazo. Pero obviamente están en esos seguimientos y la idea es que todas recobren, digamos, su fertilidad. O sea, no hay problema si lleva solamente un año planificando o llevaba 10 años planificando. Todas, si no tienen ningún problema, pues algo pues a nivel, digamos, de los ovarios, con los óvulos, y que la pareja tenga, digamos, una esperma sana, adecuada, en adecuada cantidad, van a quedar en embarazo. Pero entonces siempre recordar que de la anticoncepción, que es de la planificación familiar, tenemos un programa que se llama, que es una consulta preconcepcional, o sea, antes del embarazo, que existe y pueden solicitarla directamente en los programas de PIP, o sea, de promoción y prevención de todas las IPS. Bueno, muy importante entonces durante esa etapa que usted hace mención, esa maternidad segura, que es tan importante en nuestro municipio, debido a estos incrementos que se vienen presentando a veces por desconocimiento a veces de la misma gestante, el mismo padre y el núcleo familiar, porque también es un apoyo también cuando una mujer queda en embarazo, porque no es responsabilidad solamente de la mujer, sino también del cónyuge y del núcleo familiar, porque tiene que estar pendiente a veces de esos signos de alarma. Entonces, esa maternidad segura, ¿qué se viene realizando? Entonces, lo ideal es que si seguimos lo que veníamos narrando en esta charla, es que como ya tenemos, digamos, algo que estamos planeando, tenemos unos exámenes previos que podemos certificar de cierta forma que la madre, esa futura madre está sana, y evaluando esos antecedentes propios y los familiares, que son muy importantes, uno puede establecer el riesgo de esa materna, o sea, o esa futura materna durante esa gestación. Entonces, así se puede planear y, digamos, está uno preparado. Dentro de esta parte de maternidad segura es muy importante siempre los ingresos tempranos a los controles prenatales. La idea es que antes de las 10 semanas estamos hablando de los 2 meses y medio, antes de esos 2 meses y medio la idea es que esa materna inicie los controles. O sea, tuvo la menorrea, que es la ausencia de la menstruación, que no le vino en el tiempo esperado, y obviamente como estaban planeando quedar en embarazo, entonces ser, digamos, como acucioso en eso y solicitar la prueba de embarazo para ver si sale positiva. Inmediatamente dentro de los programas de cada IPS la van a captar en el momento en que se haga la revisión de ese examen y va a ingresar oficialmente al programa de control prenatal. Dentro del programa de control prenatal, como en el preconcepcional, pues hay un tamizaje general de infecciones de transmisión sexual, que es sífilis, VIH, hepatitis. Obviamente se mandan exámenes de hemograma para ver si no hay una infección activa, si no hay anemia, si de pronto no tiene las plaquetas bajitas. Obviamente si es una mamá que de pronto sufra de alguna enfermedad autoinmune o que tenga una enfermedad, digamos, tipo diabetes o tipo hipertensión arterial, digamos, que son los más comunes, entre otras enfermedades. Esos exámenes nos va a permitir, y obviamente conocer con anterioridad y de forma temprana esas situaciones, nos va a ayudar a planear, digamos, de forma más segura ese embarazo. Entonces obviamente tenemos un primero, segundo y tercer trimestre, y de acuerdo al trimestre y de acuerdo a lo que uno vaya encontrando en el tamaño del bebé, que son muchas cositas, el peso de la madre, va uno tomando decisiones. Dentro del programa es muy importante, fuera la visita con el médico entrenado en control prenatal, también lo importante es la visita con el nutricionista, con el odontólogo, con el ginecólogo. Porque hago esa anotación? Porque obviamente las madres, esas gestantes, deben tener una ganancia de peso adecuada durante cada mes. Obviamente la visita con el ginecólogo, obviamente para planear y poder, digamos, tener claro esos antecedentes previos que tiene esa madre frente al embarazo que está cursando actualmente. Y con la parte de del nutricionista y el odontólogo, el nutricionista con la ganancia de peso, obviamente él le va a planear unas metas, le va a decir qué puede comer, qué no puede comer, qué debe reforzar. Y con el odontólogo, que la gente dice, ay, pero ¿qué tiene que ver el odontólogo
con el embarazo. Pues, si yo estoy buscando un bebé, ¿para qué me va a hacer revisar los dientes? Hay infecciones en boca, infecciones en los dientes. Por ejemplo, una simple carie puede generar en una estomatitis, una gingivoestomatitis, o sea, se inflama todas las encías, se produce una infección en el diente, y esos bichitos que se producen ahí van, digamos, donde está el bebé y puede generar una pérdida, o sea, que se muera el bebé, o que estimule un parto pretérmino, o sea, nazca ese bebé antes del tiempo que uno, digamos, tiene proyectado. Los embarazos normalmente duran entre 37 a 41 semanas. Entonces estamos hablando de 9 meses y una semana, hasta 10 meses con una semana. Ese es el tiempo que normalmente debe nacer y que nace un bebé, digamos, a término. Eso se considera un bebé a término. Antes de ese tiempo, o sea, antes de las 37 semanas, sería un bebé pretérmino, o sea, es que está, digamos, inmaduro. Y después de las 41 semanas, obviamente ya por supervisión médica se puede tolerar unos días más, pero ya después de ahí, estamos hablando de 42 semanas, ya sería un bebé post-término, que eso puede tener implicaciones en la parte de la placenta, ya es un bebé muy grande, entonces ya por parto vaginal, digamos, se puede complicar un poco más y puede terminar en cesáreas. Obviamente es un bebé que ya, digamos, está mucho más viejito, entonces hay que tener muchos cuidados y obviamente eso nunca, si está dentro de los controles, va a llegar hasta ese punto, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante también las visitas al odontólogo, por ese detalle, porque a veces no sabemos si hay alguna infeccióncita, alguna cariecita, pues una carie sencilla, pero esa infeccióncita y el bebé nació antes de tiempo. Entonces, por eso la importancia de asistir a cada una de estas citas de control prenatal, no solamente con médico general, con enfermera jefe, con especialista, con ginecólogo, con nutrición, con odontología, sino también vemos que se le realizan estos exámenes y sabemos que durante el embarazo pueden presentarse ciertos factores de riesgo o ciertas enfermedades que de pronto la materna no padecía, sino que en el embarazo aparecen ciertas enfermedades que es muy importante que ella también conozca cuáles pueden ser esos factores de riesgo. Y también, doctor, una pregunta muy importante, que a veces los médicos generales normales o el especialista le ordenan las vitaminas a ciertas gestantes y a veces estas gestantes dicen que esas pastillas de calcio no me las quiero tomar porque son muy fuertes, muy malucas. Entonces la importancia no solamente para las gestantes sino también para el feto. sí, entonces tenemos los micronutrientes, esos micronutrientes son muy importantes. Entre esos está el ácido fólico, que lo mencioné al principio, la importancia que tiene. También el sulfato ferroso o sus derivados, ¿cierto? Están los fumaratos, etc. Las maternas durante el embarazo, durante toda la gestación, van a hacer algo que es una anemia dilucional, que es normal, ¿cierto? Porque esas gestantes retienen un poco más de líquidos, entonces la sangre se diluye un poquitico más y los niveles de hemoglobina van a caer un poco. Hay unos rangos de tolerancia que uno tiene dentro de los controles, pero lo que hacen estos micronutrientes es, digamos, proteger, porque obviamente no solamente es la madre, sino que también es ese bebé. Entonces, pero el cuerpo es muy sagrado, o sea, el cuerpo es muy sabio. Entonces, el cuerpo va a tratar de mantener esa vida, esa nueva vida. Entonces, la madre va a tratar de suplirle todas esas necesidades. Pero si la madre se queda sin esas cosas mínimas en la alimentación y la suplementación, va a empezar a afectar también ese bebé. Entonces la idea es que estén juiciosas con la toma del ácido fólico, el sulfato ferroso o los fumaratos, para evitar, digamos, esas anemias que pueden complicar muchísimo el embarazo. Y obviamente el calcio, no solamente por la parte de los huesos, que la gente pues dice, sino que obviamente eso nos va a prevenir, digamos, ciertos riesgos con hipertensiones dentro del embarazo, que es una hipertensión arterial asociada al embarazo. Entonces, normalmente es muy importante empezarlo todos esos micronutrientes de forma temprana cuando ingresó al control, especialmente antes de las 16 semanas, porque entre las 16 y 22 semanas hay dos oleadas que nosotros llamamos oleadas trofoblásticas, que es lo que determina esos cotiledones en el momento de la inserción al útero, y eso es que
ha visto asociado, digamos, ya en un estado de embarazo avanzado y llegando casi al término, con la elevación de la presión arterial, que puede terminar en una hipertensión asociada al embarazo, como algo sencillo, entre comillas, pero también en una preeclampsia, una eclampsia o un HELP, que es mucho más grave, que normalmente esas personas que terminan con esos síndromes pueden fallecer. De modo que es muy importante, que a veces pasa, principalmente no solamente en la zona urbana, sino rural, que estas gestantes tengan pendiente esos signos de alarma, ¿verdad? Porque a veces se le dan las recomendaciones durante el control prenatal, ¿verdad? Y además de eso se les da una fecha en el cual estipulada, en el cual puede suceder el parto, ¿verdad? O a veces tienen programado alguna cesárea por a veces sabemos que hay muchas gestantes primerizas, o la capacidad, o eso lo determina muy bien en lo que es el especialista, como es el ginecólogo, y sabemos que aquí contamos muchas maternas de la zona rural, que ellas se le dan unas indicaciones de esos signos de alarma, cuáles son de pronto esos signos de alarma y cuándo consultar al servicio de urgencia para el momento del parto. Entonces, siempre hay que tener claro, ninguna gestante, estamos hablando cuando están en embarazo, valga la redundancia, tiene que sangrar. O sea, ninguna mujer menstrua dentro del embarazo. Si está embarazada y hay sangrado, debe consultar inmediatamente por el servicio de urgencias, porque no es normal. O sea, el sangrado es un signo de amenaza de aborto o amenaza de parto pretérmino. Entonces, hay que tenerlo claro. O sea, sangrados o sea, la tolerancia es de 0, ¿cierto? Obviamente, si ya está en un trabajo de parto, va a haber un poquitico de sangrado, va a salir el tapón mucoso, que es una baba, digamos, como con cositas de sangre, que puede ser normal. Pero se saben que ya estamos en un trabajo de parto, posiblemente ya dentro de las etapas establecidas, ¿cierto? Normalmente el cálculo que uno hace para la edad gestacional la hace a 40 semanas, ¿cierto? Que estamos hablando de 10 meses, ¿cierto? Entonces, y los bebés nacen desde 3 semanas antes hasta 1 semana después, ese es el límite. Entonces, si presentan sangrado, dolor abdominal intenso, digamos una contracción sostenida antes del tiempo establecido, hay que consultar, ¿cierto? Si también presentan dolor de cabeza, normalmente es un dolor de cabeza intenso, en forma de diadema, asociado con piticos en los oídos, visión borrosa, cuicullitos, inmediatamente hay que consultar, porque hay que descartar que pronto sea un incremento elevado de la presión, o sea, no quedarse tranquilas en la casa. Obviamente también los movimientos fetales son muy importantes. A medida que va avanzando, obviamente el bebé se va a mover mucho más. Entonces, si hay una percepción de que no se está moviendo el bebé, se pueden ir a un cuarto oscuro, tranquilo, silencioso, se colocan del lado izquierdo, colocan las manitas en la panza y van a contar cuántas veces se mueven en 2 horas. O sea, normalmente se debe mover, deben tener más o menos 10 movimientos en ese tiempo. Si tienen menos de ese tiempo, obviamente ya llevan, digamos, 1 hora y no se ha movido, es mejor consultar para que verifiquen. Los bebés también tienen ciclos del sueño, ellos duermen dentro de la barriguita, entonces puede ser que de pronto están durmiendo, pero ellos más o menos entre 1 o 2 horas se están despertando, se mueven, por medio del cordón se están alimentando, entonces, y vuelven otra vez y se duermen. Pero es muy importante tener esa claridad. Obviamente ya dentro del control ya uno detecta, por ejemplo, ganancias de peso muy bajito, obviamente ya con las ecografías, los escáneres que uno va detectando, uno ya, y ya con ayuda con el ginecólogo, ya se programan ciertas actividades con la materna, si se va a hacer, si se va a desembarazar de forma temprana o algo que nos pueda ayudar. Y también con los tamizajes del azúcar que se hace al inicio y también más o menos a la semana 20, ¿cierto? Entre la 20 y la 24 estamos haciendo la curva, que más o menos se hace como a los 6 meses. Ya nos muestra si hay alguna alteración, obviamente también nos va a cambiar mucho el manejo dentro de esa gestante durante el embarazo. ¿Sí?
Entonces recuerden que esos signos de alarma que tienen, entonces dolor de cabeza, con piticos en los oídos, visión borrosa, cucullitos, sangrados, salida de líquido por vagina, ¿cierto? Como sienten como si se hubieran orinado. No, ay, no es que me oriné, no, hay que ver. Normalmente el líquido amniótico es un líquido transparente, huele como a límpido, son líquidos asépticos, o sea que son limpios totalmente, entonces tienen un olor como a límpido más o menos, deben consultar inmediatamente. ¿Listo? Vemos también que sucede mucho que ya la mujer, la madre, tiene a su niño y a veces se le olvida que hay también una atención por posparto en cada una de las IPS, en un acompañamiento no solamente a la gestante, sino también al niño. Sí, entonces es importante que el momento de tener el hijo no termina ahí. Tuvieron su hijo, las dejaron 24 48 horas hospitalizadas de acuerdo al tipo de procedimiento que hubo del binomio, o sea, de los dos, de madre e hijo. Luego, en las respectivas IPS van a tener una consulta inicial en esos primeros días para ver cómo van, obviamente, en el centro hospitalario y en la IPS. Se hace pues también una explicación, porque es vital, digamos, la forma de la lactancia materna, que se debe hacer mucho énfasis con ellas durante los controles, durante las actividades que hay en el hospital, por ejemplo, que también hay en Prosalco, que incluso este fin de semana, el sábado, va a haber una actividad con las maternas. Es explicar como todo eso, porque también es muy importante la parte de la lactancia materna. Entonces se refuerza en ese posparto inmediato, toda esa parte de la lactancia. Obviamente ya se mira cómo va progresando la madre con la parte del peso, cómo va con la presión arterial, los signos vitales, y se mira cómo está ese bebé también con la parte del peso, de acuerdo al peso con el que nació. Normalmente los primeros días los bebés pueden llegar a perder un 10% del peso, que se considera normal. Mayor de eso es anormal y es un signo de alarma que el médico lo puede detectar en esa consulta. Bueno, y además de eso también la importancia de la vacunación, porque durante la gestación las madres también inician un proceso de vacunación y en el momento luego del parto el niño se vacuna también, lo que es con la BCG y la vacuna de la hepatitis B, y se le dan las recomendaciones, porque recuerden que nuestros niños hay que vacunarlos a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 7, al año y hasta los 5 años. Si son niñas, recuerden que las niñas hay que vacunarlas a partir de los 9 años con la vacuna del virus del papiloma humano y luego la segunda dosis a los 6 meses. Se le da después del parto, ¿verdad? Ese acompañamiento de nuevo con salud sexual y reproductiva a esa materna. Entonces, en ese posparto, en esa revisión posparto que se tiene, se hace nuevamente lo que hicimos al principio de la charla, volverle a dar esa asesoría, darle las recomendaciones, en qué momento se puede, o de acuerdo a la paciente, se utiliza un inyectable trimestral y por cuánto tiempo se debe utilizar, porque no es por siempre, o si de acuerdo a las necesidades que ella tiene o algo que ella tenga, se opta mejor por una píldora que solamente tiene un medicamento para que sea mucho más suave, que obviamente le haga el efecto que se necesita y no afecte la lactancia, porque hay unos métodos de planificación que, digámoslo así, seca el alimento. Y la idea es que la madre pueda lactar ese bebé o sea, mínimo 6 meses, idealmente 2 años. Si lo quiere lactar más de 2 años, maravilloso, puede seguir haciéndolo. Incluso en países en Europa se han visto 3, de 4, 5 años, obviamente comiendo todo lo complementario, lo normal que quieren comer, pero el niño todavía pide la teta de la mamá. Y la idea no es suspenderle, ya la quiero suspender, no, ellos incluso paulatinamente van alargando esos tiempos hasta que la dejan. Y eso en otras culturas, en otros países, es muy normal. Bueno, de pronto alguna recomendación para toda la comunidad de Yarumal antes de despedir. Entonces la invitación es que pensemos desde el principio, o sea, todo va, incluso es muy importante todo eso desde las instituciones educativas, porque son digamos, los jóvenes son más, digamos, susceptibles a vivir ese tipo de
¿cómo lo podemos llamar? De sucesos con la parte de ese temor o esa exploración sexual que están sufriendo en esa adolescencia. Que la invitación es que vayan a sus IPS y por medio de promoción y prevención soliciten esa cita de asesoría en consulta de planificación familiar, y si están buscando bebé, esa consulta preconcepcional. Una notica: recuerden que todos los menores de 14 años en Colombia se supone que no deben tener vida sexual activa y se considera un delito, ¿cierto? Entonces, el hecho de decir es que ella quería o él quería, si es menor de 14 años, para esas madres que tienen esos adolescentes, o esos docentes, o los vecinos, o todos, debemos tener conocimiento de ese detalle que es muy importante para proteger a nuestros niños. Bueno, darle las gracias al doctor Sebastián Ramírez, médico cirujano de la IPS Prosalco. Entonces, por parte de la Administración Municipal, la Secretaría de Salud, estaremos en un próximo programa, Ruta de la Salud, hablando de eventos de interés en salud pública y temas de salud para toda la comunidad de Yarumá.